4 minutos, seguimos platicando con Javier Herrera, que ahora nos va a dar un dato, pues creo que muy importante, porque es, digamos, el corte hasta el 31 de diciembre del 2015. ¿Cómo están los adeudos? Y a nivel nacional, ¿en dónde está Tabasco en la tabla? Así es, Emanuel. Esta respuesta la recibo yo, dice Ciudad de México, 2 de febrero de 2016. Yo había solicitado que me proporcionaran el monto económico total de la cartera vencida registrada al 31 de diciembre de 2015 en cada estado de la República. Y bueno, pues esta me acaba de llegar en esta semana y viene la relación de adeudos, la cartera vencida de todos los estados. Esta suma de adeudos de todos los estados del país es de 43,319 millones de pesos. Esto es, en todo el país, los estados le deben a CFE 43,000 millones de pesos. Esa es la cartera vencida de los usuarios morosos. Pero solamente 2 estados, ¿sí?, concentran el 50%, poco más del 50% de esa cantidad. Y son, primero, el Estado de México, con más de 10 millones de habitantes, con una cartera vencida de 11,226 millones de pesos. Y el segundo lugar lo ocupa Tabasco, con un adeudo al 31 de diciembre de 2015 de 10,834 millones de pesos. Entonces reconocemos que en el acuerdo nos dice la Comisión que al mes de enero de 2015 el adeudo era de 9,300 millones de pesos, y aquí nos dice que el rezago la cartera vencida de Tabasco al 31 de diciembre es de 10,834. O sea, 1,500 millones de pesos de enero a diciembre. Cuando estaba ya el convenio, el nuevo convenio. Ya el convenio se firmó el 26 de Entonces marzo. No hubo una reducción con este convenio, sino al contrario, hubo un incremento de 1,500 millones de pesos aproximadamente. De incremento. ¿Qué datos? Es impresionante, porque bueno, sí, el Estado de México debe 11,226,20 millones de pesos, pero tiene más de 10 millones de habitantes. Tabasco, ¿qué tendrá? 2 millones de habitantes. 2,300,000 habitantes. Debe 10,834,23 millones de pesos. Esto es el segundo país a nivel nacional, el segundo estado a nivel nacional que tiene más adeudo con CFE. Así es. El 50% entre el Estado de México y Tabasco del adeudo de usuarios morosos a CFE. Todo el país, así es. Bueno, entonces seguimos, el 26 de marzo del año pasado se firmó el acuerdo de la mano por Tabasco que beneficiaba, por ser algo, el peso a peso. Y también se comprometieron otras cantidades en apoyo a las tarifas fuera de la temporada de verano. ¿Y cuánto se ha pagado? ¿Cuánto han pagado los usuarios? ¿Cuánto ha pagado el gobierno del estado por estos dos conceptos, por estos dos convenios? El pago de deuda, aquí vienen registrados de abril a noviembre. El gobierno del estado ha pagado 58,529,000 pesos. Y de apoyo a la tarifa solamente se pagaron 5,524 millones de pesos. Esto es de abril a noviembre. Si vemos estas cantidades, o sea, se pudiera entender que se pudiera cubrir el adeudo de esos 9,000 millones de pesos. O sea, si en el primer año se pagan, por decir algo, 70 millones de pesos, si se pagan en un año 100 millones o 200, quedan, o sea, 3 años sería para pagar. Entonces, difícilmente se pueda salir de ese rezago, de esa cartera vencida. Fíjate, Manuel, aquí también en diciembre del año pasado yo solicité copia en versión digital de todos los estados de cuenta y los informes detallados mensuales, ¿sí?, de lo que ha pagado el gobierno del estado, de acuerdo a lo que establece la cláusula tercera del convenio de colaboración del denominado de la mano por Tabasco. Y entonces aquí me entregan cómo va. Este es el estado de cuentas del mes de abril al mes de octubre, los convenios de deuda histórica, el número de usuarios que había al mes de abril 116,000, el importe convenido 937 millones de pesos,
usuarios con pago 37,000, ¿sí? Y los importes de pago realizados 20 millones de pesos, de la cual 10 millones de pesos. Bueno, y entonces así viene cómo fue creciendo el número de usuarios a 147,000 en el siguiente mes, al mes de mayo, y entonces 100 millones de pesos es lo que habrían pagado, por eso es poco más de 100 millones, y el 50%, 58 millones de pesos es lo que se pagó el año pasado por la parte del gobierno del estado. Y luego tenemos aquí otra respuesta, dice: al 30 de octubre, fecha de terminación del programa de reestructuración de adeudos que tenía la primera fecha de vencimiento, se habían suscrito 192,000 usuarios a la firma del convenio. Esta cifra creció a 290,000 en el mes de diciembre. Y luego aquí tenemos otras respuestas. Yo le hago unas preguntas a la Comisión Federal y que me responde lo siguiente: al cierre del mes de agosto de 2015 se tienen 154,538 usuarios con los que se formalizó convenio de la mano por Tabasco. También la cartera vencida de los usuarios, de estos usuarios que firmaron el convenio, era de 1,180 millones de pesos. Ahora, al cierre del mes de agosto del año pasado, el monto pagado por los usuarios que firmaron convenio fue de 139 millones de pesos. Al 11 de septiembre de 2015, la cantidad de usuarios que realizaron el pago en una sola exhibición, Emanuel, fueron 74,902 usuarios, y el importe que pagaron fue de 73 millones de pesos. Estos 74,000 usuarios hicieron el pago en una sola exhibición. O sea, ¿qué nos dice esto? Que muchos, unos tenían un adeudo de un bimestre, 2 bimestres, 3 bimestres, no era verdaderamente la resistencia civil. Había quien pudiera deber 3, 4, 5 bimestres nada más, y entonces podía entrar a esa reestructura. Esto es gente que se atrasó, tal vez porque se quedó sin circulante, sí, 1 o 2 bimestres, sí, y son los que entraron a este convenio. Y podía liquidarlo en uno de eso. Tomando en cuenta que la cartera vencida la considera la Comisión Federal de Electricidad a quienes se atrasan sus pagos por 30 días. Entonces, por eso esos números. Y luego tenemos que, de estos que se habían ya firmado el convenio, incumplieron con el pago 31,535. Entonces, a septiembre del año pasado, 31,500 usuarios que habían firmado el convenio dejaron, de pagar, se atrasaron. Ahora, tenemos que al cierre de octubre, el total de usuarios de los que firmaron el convenio es de 208,000, ¿sí? 208,000 habían firmado el convenio de la mano por Tabasco. Ahora, ¿cómo está? Dice, aquí informan que al 18 de noviembre de 2015 se tiene a 48,488 usuarios que, habiendo firmado el convenio de la mano por Tabasco, sí, incumplieron con el pago. Entonces, pasó de 31,000 que habían incumplido un mes y medio antes a 48,000. O sea, la cifra de personas que firmaron el convenio de la mano con Tabasco, pues sigue aumentando. Ahorita debería estar por alrededor de los 100,000, de los 290,000. Otro dato que tenemos, es de estos 84,000, dijimos, habían liquidado el adeudo también en una sola exhibición. Los que se fueron adhiriendo en la parte final del tiempo y que lo podían pagar en una sola exhibición. Ahora, tenemos otro dato. Aquí le solicito yo cuál es el tiempo de moratorio que tenían los usuarios que habían firmado, y le pido, cuántos tenían una moratoria igual o menor a 6 bimestres, o sea, un año o menos. Y la Comisión Federal me dice que 2,338 usuarios tenían menos de un año de adeudo. Y luego aquí, fíjate que algo también singular. Entonces ya en otra solicitud yo le pido que me informe cuántos tenían un tiempo de moratoria igual o menor a 5 años, y me dice, fíjate,
que 8,449 usuarios tenían al 20 de noviembre una moratoria igual o menor a 5 años. Que al 20 de noviembre de 2015 también 4,327 usuarios tenían un tiempo de moratoria entre 6 y 10 años. Y también en esa misma fecha que me dice que no se tiene, que con tiempo de moratoria mayor de 10 años no se tiene registro. O sea que no hay usuarios que hayan firmado el convenio del programa de reestructuración con un adeudo de más de 10 años. A ver, este es un dato muy importante, Javier. Creo que has aportado información relevante. Por un lado nos dices, reconoce CFE que no puede tomar lectura en algunas zonas. Ya ni medidores existen. Entonces, en algunos casos no hay medidores. ¿Cómo pueden ellos argumentar que hay un adeudo si no toman la lectura o la lectura de cuánto es el adeudo? Y ahora nos dices que no tienen registro de más de 10 años de los adeudos. Sí, dice, no se tienen usuarios que hayan firmado el convenio del programa de reestructuración de adeudos con tiempos de moratoria de más de 10 años. Pero estas cantidades también me parecieron ridículas, ¿no? Que 12,000, poco más de 12,000 usuarios tengan registrado nomás entre 1 y 10 años. Y interpongo inmediatamente un recurso y le digo, bueno, que no coinciden con el número de usuarios que habían firmado el convenio. Y le digo yo, bueno, que no estoy conforme. Y me corrige inmediatamente, una vez que le comunica el INAI a la Comisión Federal de Electricidad este recurso de revisión, al siguiente día me corrige, por decir algo, sus cifras. Y me dice que son 128,734 usuarios con un tiempo de moratoria igual o menor a 5 años. 65,552 con un tiempo de moratoria entre 6 y 10 años. ¿Y sabes cuántos usuarios con más de 10 años de moratoria? 54. Me dice ¿Solo que 54? Solo 54 usuarios, ¿sí? Son los que tienen en registro CFE. Tiempo de moratoria de más de deuda de más de 10 años. Pues qué interesante, Javier. Entonces, no es la resistencia civil la que se está atacando, ¿no? Bien, pues creo que este es un dato revelador el que nos compartes, Javier. Ya un minutito para concluir, ¿cuáles serían tus consideraciones finales? Pues bueno, ¿cuál va a ser el resultado previsible? La cartera vencida va a seguir aumentando, el número de usuarios morosos va a seguir aumentando. Pues yo creo que se tiene que hacer algo. O sea, ¿qué pasa con estos recursos? Por una parte, se comprometen con esta firma, los usuarios, te dejo un formato del convenio que firma la CFE con los usuarios, y eso va a quedar ahí como una mera anécdota. Es el segundo acuerdo. Sabemos que con esas cantidades que están pagando se pueda cubrir. No, sobre todo cuando el adeudo hoy ya es de más de 10,000 millones de pesos. 10,800 millones de pesos. Y entonces, y por ahí van, también el gobierno del estado firmó en el 2013 un convenio de peso a peso para su adeudo, para el adeudo de las dependencias de gobierno. Y por último aquí está el adeudo que tiene cada uno de los municipios, por ser algo que tienen. Ya ves que cortaron Cárdenas, ayer cortaron Paraíso, y aquí está el adeudo que tienen cada uno de los. A ver, este dato pues interesante, lo vamos a trabajar, Javier, para en Noticias en Flash, porque ahora no nos da tiempo presentarles que el adeudo total, le adelantamos, que tienen los municipios, los ayuntamientos con CFE, asciende a los 83,578,808 pesos. Y el que más debe, así, rapidito en la revisión, es Cárdenas, que debe 21,994,000 pesos a Comisión Federal de Electricidad. Javier, yo agradezco mucho que compartas estos datos con el auditorio de Telereportaje. Creo interesante lo que nos has planteado. Gracias, Manuel. Seguimos a la orden. Muchas gracias. Es Javier Herrera. Yo hago la pausa. Regreso con más información. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón